Un cordial saludo, profesora Yuseli Sánchez. A continuación procederé a realizar el primer punto del taller, consiste en hacer el video explicando el tema de expresiones algebraicas. Lo haré por medio de grabación de pantalla en mi teléfono, ya que tengo un inconveniente con mi equipo que no me permite la entrada de audio. Entonces, al hacer este tipo de acciones, como grabar videos o grabar audio, no se escucha mi voz. Entonces, esta es la manera en que me he solventado en otras ocasiones cuando me ha tocado hacer videos. Entonces, espero comprenda mi situación y a continuación procederé a la explicación del tema. Entonces, el tema es expresiones algebraicas. Se dice que es la combinación de signos y operaciones, como puede ser más, menos, x, y, o de relación, que puede ser menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, igual, y agrupación, que puede ser corchetes, paréntesis, con símbolos numéricos y literales. La denominación de cada factor es la siguiente. Entonces tenemos un término, una expresión algebraica que dice menos 9x3. Entonces su signo es el menos y significa negativo. La parte numérica es el 9, la parte literal es el x. El exponente de la parte literal es el 3. El operador x por significa, entonces eso queda menos 9x a la 3 es igual a menos 9 por x a la 3. Tipos de grados de las expresiones algebraicas. Grado de un término. Lo establece la suma de los valores de los exponentes de cada parte literal. Su representación. Expresión algebraica. 10x a la 3, y a la 4, z a la 5. El coeficiente es 10, signo positivo. El literal x es exponente de 3. El literal y es exponente de 4. El literal z es exponente de 5. El grado absoluto es la suma de los valores de los exponentes de cada literal. Entonces sería 3 más 5, 3 más 4 más 5, el grado absoluto sería igual a 12. El grado relativo se representa respecto a una letra y está dado por el exponente de dicha literal de la siguiente manera. 3x a la 3, y4, el grado relativo con respecto a x es 3, el grado relativo con respecto a y es 4. Clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces, la primera, monomios. Expresiones algebraicas que se componen de un solo término, como dice el ejemplo, menos 8x3. Binomios, ya son dos expresiones que están unidas por un signo, ya sea suma o resta. Entonces tenemos el ejemplo, menos 2x a la 3 más y4. Ahí está el signo. Trinomios son tres términos unidos por un signo que puede ser suma y resta, como en el ejemplo, menos 12x3 más y4 más z4. Hay tres términos. Polinomios son los que encierran monomios, binomios, trinomios y están separados por signos, suma y resta, ¿no? Entonces un ejemplo podría ser menos 6x a la 3 más 2y a la 4 más z4 más a la 4. Signos de agrupación de las expresiones algebraicas. Dice que estos se basan en realizar agrupaciones de diferentes cantidades que se quieren operar. Cuando se suprimen los signos de agrupación precedidos del signo positivo, se dejan en el mismo signo que tienen las expresiones dentro de él. Cuando se suprimen los signos de agrupación precedidos del signo negativo, se cambia el signo de cada una de las expresiones. Entonces suprimir sería suprimir el paréntesis de los términos. El primer ejemplo dice x más y menos z. Eso es igual a x más y menos z. Se quitó el signo de agrupación y se dejó el mismo valor porque el signo que lo precedía era el positivo. Entonces abajo está otro ejemplo que dice a menos c más d igual a menos c más d es igual a menos c menos d. Se cambia el signo porque el signo que estaba antes de la agrupación es el menos. Los términos semejantes dice que son las expresiones semejantes. Las expresiones son semejantes cuando cuentan con la misma parte literal y cada una tiene el mismo exponente. Y las reglas serían: se adicionan los coeficientes anteponiendo el signo que los procede y seguidamente se escribe la parte literal. Ejemplo, menos 7a menos 8a es igual a menos 15a.
se deja el mismo signo que los procede, ambos están en menos, se deja ese signo y se adiciona. Eso dice. Aquí ya es diferente, se sustraen. Se sustraen los coeficientes anteponiendo el signo del número mayor una vez realizada la sustracción y seguidamente se escribe la parte literal. Ejemplo, menos 3a más 8a. Aquí se hace una resta, queda positivo el resultado, que es 5a, porque el número mayor estaba positivo. Cuando la reducción de términos que están compuestos por diferentes signos y parte literal se deben agrupar los que tienen el mismo signo. Ejemplo, menos 3a más 8a menos 15a más 20a menos 13a. Entonces se agrupan los que tienen los mismos signos, entre paréntesis, menos 3a menos 15a menos 13a más 8a más 20a, que son los otros que tienen el mismo signos, los mismos signos. Y se realiza la operación, entonces más 3a menos 3a más 5 más 15a más 13a, eso da a menos 31a, más 8a más 20a, eso da más 28a. Eso es un igual a, ya quitando los signos de comparación, menos 31a más 28a, eso es igual a menos 3a. Ahí se hace una resta y menos por más da menos y se queda menos 3a. Operaciones con polinomios. La adición. Para la suma de dos expresiones se pueden escribir uno seguidamente del otro con su propio signo para luego reducir los términos. Bueno, aquí se agrupan. Tenemos el ejemplo B, 2a menos xy menos 3xy más 12a más c. Entonces esto es igual a 2a más 12a, que son los términos semejantes o los que tienen el mismo, sí, términos semejantes, menos xy menos 3xy, que son los otros semejantes. Entonces eso es igual a 2a más 12a, 14a menos 4xy, debido a que xy, si no estoy mal, el menos xy le adiciona un 1 al 3, entonces eso queda 4, más c, la c va independiente. Entonces ya después se despejan los signos de agrupación y ahí termina la expresión o el ejercicio. Sustracción de polinomios. Esta operación que está bajo dos sumandos, minuendo y sustrayendo, nos dice que para el caso del minuendo, bueno, nos da una operación ahí, 9xy más 12x menos 13y, que sería el minuendo, y el sustraendo es menos 21x más 23x más c menos 21y. Entonces aquí nos dice que el sustraendo se le cambia el signo. Entonces la operación quedaría 9xy menos 21xy, bueno, más 23x más c menos 21y es igual a menos xy más 12x menos 13y más, ahí cambia, 21y, perdón, menos 23x menos c más 21y. Esos últimos términos que encierran un polinomio, se puede decir un trinomio, un polinomio, perdón, se les cambió el signo. Entonces esto es igual a coger 9xy más 21xy, da 30xy, 12x más menos 23x, eso es igual a 11x, y el otro es 13 menos 13y más 21y, eso es igual a 8y, se resta, menos 8y, perdón, menos c, la c va independiente, y ahí termina el ejercicio. Multiplicación de expresiones algebraicas. Tiene como objeto hallar la cantidad que se denomina producto. Bueno, multiplicación de monomios. Se dice que se realiza la ley de los signos, luego se realiza el producto entre los coeficientes, las expresiones dadas, después se escribe el producto de las partes literales teniendo en cuenta si son iguales. Bueno, en el ejemplo, mostraremos el ejemplo más pequeño, que es 4x menos 12xy. Eso es igual a menos 48x a la 2, porque 4 por menos 12 es menos 48, x más x es x a la 2, y
y ya, bueno, sigamos. Multiplicación polinomio por monomio. Tener presente la ley de los signos. Para cada monomio se multiplican los términos del polinomio y cada producto parcial se separa de los signos positivo o negativo según sea el caso. Lo que hacemos es coger 5x a la 2. Bueno, el ejemplo es 5x a la 2 por 2x a la 3 más 3 más 3y a la 3. Entonces cogemos el primer término 5x a la 2 y lo multiplicamos por el primer término de la agrupación. Entonces sería 5 por 2, 10, x a la 2 más x a la 3, quedaría x a la 5 más 5 por 3, y3. Eso quedaría 15, y a la 2, y a la 3. Multiplicación polinomio por polinomio. Se debe realizar término a término, entonces se debe tener presente la multiplicación de monomios. Ejemplo, a menos b por x más y menos z. Entonces lo que se coge es el primer término y se multiplica por todos los términos de la segunda agrupación, o sea, a por x, a por y, a por z, y después se coge el segundo término de la primera agrupación, que es b, y se multiplica por todos de la segunda agrupación, o sea, b por x más b por y b por z. Entonces eso sería igual a x más ay más menos az, teniendo en cuenta la ley de los signos, porque más por menos da menos. Ese sería para el primer expresión del primer paréntesis. Entonces quedaría menos bx, esto ya sería el segundo término de la primera expresión multiplicado por los términos de la segunda. Entonces sería menos bx menos by más bz, porque ahí cambia el signo por ley de signos, y ese sería el ejemplo. División de polinomios. Bueno, se dice que consiste en hallar otro factor, el cociente que sería, y se debe tener en cuenta ley de signos, ley de exponentes, ley de coeficientes. Para la operación de una división se debe ordenar la expresión, dividendo y divisor, buscar la expresión para multiplicar, restar, tener en cuenta el cambio de signos y bajar el siguiente término. Tenemos un ejemplo ahí. Entonces dice dividir 3x a la 2 más 2x menos 8 entre x a la 2. Tenemos un ejercicio ya resuelto, ya acabé de nombrarlo. Entonces vamos a explicar más o menos los pasos. Entonces sería buscar la expresión para multiplicar, sería una expresión semejante al primer término del dividendo, que es 3x a la 2. Entonces en el cociente se pone 3x, porque 3x por 3x da 3x a la 2. 3x, seguimos, 3x por 2 sería 6x. Ese sería el primer paso. Lo que sigue es, se cambia los signos abajo en el dividendo y se resta. Entonces 3x a la 2 menos 3x a la 2 más por menos da menos, entonces eso es igual a 0, se cancela. 6 menos 2x menos 6x más por menos da menos, entonces queda menos 4x. Se baja el menos 8, el otro término, y volvemos desde el principio. Buscamos un número que se pueda multiplicar y que nos dé 4x. Entonces sería el menos 4. Menos 4x por x da menos 4x. Menos 4 por 2 da menos 8. Ahí que se hace, se cambian los signos. Entonces queda positivo 4x, queda positivo 4x y queda positivo el 8. ¿Qué se hace? La respectiva resta. Menos 4x menos 4x, que da igual a 0. Menos por más da menos, entonces da 0. Menos 8 por más 8 da 0 también. Menos por más da menos, entonces ahí se resta. Productos notables. Son ciertos productos que cumplen reglas fijas.
Su resultado puede ser escrito por simple inspección entre los que se tienen. Cuadrado de la suma de dos cantidades equivale al cuadrado de la cantidad más el duplo de la primera cantidad más el cuadrado de la segunda. De esta manera, a más b a la 2 igual a más 2ab más b a la 2. Entonces el ejemplo sería 3x más 2y a la 2. Eso sería igual a 3 por 3, 9x a la 2, que es el primer término elevado a la 2. Y se coge más 2, 3x, 2y, que eso equivale a 2ab, más 4x2 da el resultado, porque entonces sería 2y elevado a la 2, 2 por 2, 4y a la 2. Ese sería en la fórmula más b2. Y así quedaría, la solución sería 9x a la 2 más 12y, porque sería 2ab sería 2 por 3x son 6x por 2 serían 12xy. Ese será el resultado del segundo término, más 4y a la 2. Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Esto es igual, esto es diferente al primero, porque en vez de sumar el duplo de la primera cantidad, se resta. Y la expresión de la agrupación, o sea, el ejercicio, también es negativo. Esa es la única diferencia, el resto queda todo igual. Se cambian los signos para resumir y no extenderme tanto. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. La suma de dos cantidades por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustraendo, de la siguiente manera: a más b por menos a menos b, y eso es igual a 2 menos b2. El ejemplo. Entonces es muy sencillo. Se pone una agrupación 5x elevado a la 2, que es a la 2, menos 3y elevado a la 2, que es menos b2 en el ejemplo de la fórmula. Eso es igual a 5 elevado a la 2, 5 por 5, 25, x por x a la 2 es x a la 2, menos 3y elevado a la 2 es 3 por 3, 9, menos 3 menos 9y a la 2. Siguiente, cubo de la suma de dos cantidades. Es igual al cubo de la primera cantidad más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda, de la siguiente manera: a más b elevado a la 3 igual a 3 más 3a a la 2b más 3ab a la 2 más b3. Un poquito enredado. El ejemplo que puse es un ejemplo muy parecido al de la fórmula que puse arriba. Sería x más y a la 3. Esto sería igual a x a la 3 más 3x a la 2, siguiendo el mismo orden de la fórmula arriba. Entonces sería x a la 3 más 3x a la 2, y más 3xy a la 2 más y a la 3. El cubo de la diferencia de dos cantidades es lo opuesto al cubo de la suma de dos cantidades, el anterior. Entonces lo que se hace es que el ejercicio cambia el signo, queda x menos y a la 3, y en vez de que el triplo del cuadrado de primera cantidad vaya positivo, aquí va negativo. Esa es la gran diferencia, pero de resto es tal cual como puede evidenciar ahí en el ejemplo y en la fórmula. Producto de los binomios de la forma x más a por x más b. Se debe multiplicar el término a término teniendo presente la ley de los signos. Después de realizar los productos, se hace la suma de los términos semejantes para encontrar el polinomio de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo: x más 3 por x más 5. Lo que hacemos es coger el primer término del primer binomio y multiplicarlo por el primero y segundo del segundo binomio. Entonces x por x queda igual a x a la 2, x por 5 más x por 5 queda más 5x. Cogemos el segundo, que es el 3, 3 por x queda más 3x, ¿no? Tener en cuenta los signos. 3 por 5 queda más 15. Esto es igual a x a la 2, 5x más 3x más 8x.
más 15. Eso sería la explicación de todos los temas. Profesora, muchas gracias. Lamento extenderme tanto. No pude hacerlo de una manera más resumida y espero comprenda el método que me tocó imponer para la exposición. Muchas gracias.